está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Hola a todos, muchas gracias por asistir a este seminario. Mi nombre es José Manuel Castro y junto a Alejandro San Francisco agradecemos al comité organizador de este seminario internacional a 50 años de la Unidad Popular. Nuestra ponencia en esta oportunidad tratará sobre la democracia cristiana. En específico, nuestra ponencia se titula La democracia cristiana contra la Unidad Popular, democracia, revolución y totalitarismo. Para empezar, los dejo con Alejandro San Francisco. Muchas gracias, José Manuel, y un gusto saludarlos a todos. No cabe duda que la elección de 1970 fue una de las más importantes en toda la historia de Chile. En esa ocasión se presentaron tres proyectos políticos excluyentes, representados en las candidaturas de Jorge Alessandri Rodríguez por la derecha, quien había sido presidente de la República entre 1958 y 1964, Salvador Allende por la Unidad Popular en su cuarta incursión presidencial y Radomiro Tomic por la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana era el partido de gobierno y era el principal partido de Chile en términos de influencia y de votos. Conservaba un tercio del electorado hacia 1970, según lo había registrado en las últimas elecciones parlamentarias del año anterior. Las elecciones se planteaban muy estrechas y en ese sentido una de las cosas que dominaba el ambiente político era la sensación de crisis y otra era la disputa ideológica que se reflejaba, entre otras cosas, en la batalla por los conceptos. Había una disputa sobre nociones como democracia, como revolución y en temas que va a incluir la oposición al gobierno de la Unidad Popular cuando éste asume, como es el concepto de totalitarismo. En la elección misma no hubo un ganador absoluto y de acuerdo a la Constitución de 1925, cuando nadie obtenía la mayoría, es decir, más de la mitad de los votos, debía elegir el Congreso Pleno entre las dos primeras mayorías relativas. Salvador Allende obtuvo la primera mayoría relativa, con el 36,1% de los votos, mientras Jorge Alessandri obtuvo el 34,9%. Esto le daba un mejor derecho a la candidatura de la Unidad Popular. Por razones históricas, siempre se había elegido la primera mayoría relativa cuando se había dado esta situación. Pero además había una cercanía mayor de la democracia cristiana hacia Allende, y específicamente del candidato Tomic, respecto del líder de la Unidad Popular. Y además el momento histórico de 1970 era un momento de cambios en Chile. Eso llevó a la democracia cristiana a pensar respaldar al líder socialista en el Congreso Pleno, pero con la prevención de que muchos dentro de la democracia cristiana y particularmente el presidente Frei estimaban que eso conduciría a Chile al marxismo y al fin de la democracia chilena. Por lo mismo, el Partido Demócrata Cristiano discurrió presentar un estatuto de garantías democráticas que implicarían una reforma constitucional que, si era aprobada por el candidato Allende, significaría que la democracia cristiana le daba sus votos en el Congreso Pleno y podría asumir la presidencia de la República. Lo interesante fueron los argumentos que se dieron para promover este estatuto de garantía. Patricio Aylwin, varias veces presidente del partido y futuro presidente de la República, señaló en la discusión respectiva del 22 de octubre que el objetivo de este estatuto de garantía era precaver las más flagrantes violaciones a las normas de convivencia democrática en que suelen incurrir los regímenes políticos dominados por ciertos sectores totalitarios de inspiración marxista. Y eso llevó a promover cambios en la Constitución que fortalecieran el libre ejercicio de los derechos políticos, el derecho de reunión sin permiso previo y sin armas, la libertad de enseñanza para que no hubiera una exclusiva enseñanza estatal, el ejercicio único como fuerza armada de las que actualmente existían, de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden, y el derecho a sindicación, entre otros. El proyecto de la Unidad Popular aceptó esta reforma,
que fueron finalmente aprobadas por el Congreso Nacional, Congreso que apoyó al candidato Allende. Uno de los problemas que se verificó después es que, consultado por Regis Debray en una larga entrevista de comienzo de 1971, Salvador Allende le contestó que no había negociado el Estatuto de Garantías Democráticas, sino que debía ponerse Debray en el periodo en que se produjo ese estatuto y entendería que fue una necesidad táctica. En ese momento lo importante era tomar el gobierno. El problema, y la Democracia Cristiana lo haría ver en muchas ocasiones durante los 3 años del gobierno de Salvador Allende, es que en las mismas discusiones de octubre de 1970, la Democracia Cristiana había asumido el compromiso moral y político de preservar el régimen democrático. Así se lo autoatribuía. Y por eso señaló que, fiel a su vocación y tradición, facilitaría el cumplimiento del compromiso e impediría, en lo que de ella dependa, cualquier eventual transgresión. Esto tomaría especial relevancia en 1973, durante la crisis del régimen democrático chileno. A continuación, continúa José Manuel Castro. Bueno, además de la firma del Estatuto de Garantías Constitucionales y la reforma constitucional que de ello se derivó, otro de los momentos importantes durante el gobierno de la Unidad Popular en el que claramente se manifestó esta controversia en torno a los conceptos de democracia, revolución y totalitarismo, fue durante el hito que marcó el gobierno, como lo fue el asesinato de Edmundo Pérez Sujovic, que fue decisivo en el paso de la democracia cristiana a la oposición del gobierno de la Unidad Popular. Ese fue un hito fundamental además porque consagró al gobierno de la Unidad Popular como un gobierno de partido minoritario. Como comentó Alejandro recién, en la elección presidencial Allende había obtenido el 36,6% de los votos, y los partidos de la Unidad Popular además en el Congreso ocupaban aproximadamente 1/3 de los escaños. Por esa razón, cualquier reforma institucional que el gobierno quisiera impulsar a través del Congreso debía necesariamente ser a partir de alianzas con partidos fuera del Pacto de la Unidad Popular. Con el asesinato de Edmundo Pérez Sujovic, la democracia cristiana determinó por cerrar las puertas a esa posibilidad y comenzó a tender puentes hacia la derecha, llegando a conformar la Confederación Democrática en una alianza electoral con el Partido Nacional de cara a las elecciones parlamentarias de 1973. Ya en las elecciones municipales de 1971, el Partido Nacional había enfatizado que la disputa electoral de entonces se trataba entre una disputa entre democracia, representada por ellos, y el totalitarismo, representada por la Unidad Popular. Esa interpretación del conflicto entre democracia versus totalitarismo sería la que también la democracia cristiana sostendría pasados los meses y con mucho énfasis después del asesinato de Edmundo Pérez Sujovic. Edmundo Pérez Sujovic es muy relevante en esta época. Él había sido un destacado dirigente demócrata cristiano de larga trayectoria, tanto en el partido como en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. En ese gobierno había ocupado las carteras de Obras Públicas y Interior. Como ministro del Interior fue acusado por la izquierda de ser el principal responsable por las muertes de la matanza en Pampirigoy en marzo de 1969. En junio de 1971, durante el gobierno de Salvador Allende, Edmundo Pérez Sujovic fue asesinado por el grupo armado denominado Vanguardia Organizada del Pueblo, que proclamaba la vía insurreccional al socialismo. Para ellos, el asesinato de Pérez Sujovic era justificado como un acto de justicia popular, sobre todo por el rol que había cumplido Pérez Sujovic como ministro del Interior de Frei. A partir de este hito, se aprecia un endurecimiento en la línea del Partido Demócrata Cristiano en su relación con el gobierno, y ese endurecimiento precisamente dejó su huella en el uso de los conceptos políticos. Por ejemplo, la revista del partido, Política y Espíritu, interpretaba estos hechos de violencia y en particular el asesinato como una demostración de una democracia amenazada. Patricio Aylwin posteriormente, entonces era uno de los máximos representantes de
el partido y también senador demócrata cristiano. Patricio Elwin condenó los hechos en un discurso proclamado tras el asesinato de Pérez Zújovich, responsabilizó al gobierno de Allende, no por el asesinato en sí, sino por la responsabilidad que le cabía en el desarrollo de lo que en Chile él observaba como una mentalidad de extrema izquierda, por haber desatado un ambiente de violencia política en el país a través del impulso de una campaña de odio. Esa mentalidad de extrema izquierda y ese establecimiento de una campaña de odio, en palabras de Patricio Elwin, están fuertemente reñidas con los valores democráticos. Volviendo a validar el ideario de la democracia cristiana como el único partido que podía ofrecer una revolución en libertad o una revolución democrática, a diferencia del Partido Nacional o de la Unidad Popular, Patricio Elwin señaló que su partido estaba basado en una serie de concepciones democráticas que se diferenciaban de las concepciones marxistas, como, por ejemplo, el respeto a la persona, el respeto al adversario, el respeto al pluralismo político y el amor a la libertad que él veía conculcadas progresivamente durante el gobierno de la Unidad Popular. Por eso Elwin exigía por parte del gobierno un cambio de actitud y que Allende rectificara, así como también los militantes de la Unidad Popular, y que asumieran estos valores democráticos. Por ejemplo, solicitaba que se terminara la persecución administrativa de los servicios públicos contra funcionarios de la democracia cristiana que no eran de la Unidad Popular, que cesara la violencia armada en el país, sobre todo en las tomas de fondos y predios, con las cuales se imponía una reforma agraria al margen de la ley, según lo que expresaba el propio Patricio Elwin. Finalmente, el principal efecto político de este asesinato fue deteriorar las relaciones entre la democracia cristiana con la Unidad Popular, favoreciendo ciertamente una postura más opositora de la democracia cristiana. Otro hito relevante en la disputa política y en la disputa conceptual en el contexto de la Unidad Popular fue el levantamiento gremial contra el gobierno de Salvador Allende en octubre de 1972, conocido como el Paro de Octubre. En este tercer tema, además del Estatuto de Garantías Constitucionales y del asesinato de Pérez Zújovich, observamos que se da una dinámica distinta, porque el debate político y el debate conceptual ya no se mantiene solamente en un nivel de partidos políticos y actores políticos, sino que las posiciones que sostienen los distintos actores del debate político de Chile se extiende hacia lo que se podría denominar las bases sociales y en específico se concretó en esta oposición social que hubo con mucha fuerza en octubre de 1972 contra la Unidad Popular. En específico, el año 1972 había sido especialmente intenso para la Unidad Popular en términos de movilización callejera. En abril de 1972 los partidos de oposición habían convocado a la Marcha de la Democracia, marcando un contraste contra el gobierno, y de ahí en adelante habría un año de intensa movilización que estallaría en octubre de 1972 con el paro camionero, que además de los camioneros se hizo extensivo a comerciantes, taxistas, colegios profesionales, federaciones de estudiantes y otros. La democracia cristiana en particular había cultivado desde las décadas anteriores una intensa actividad en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, cuando fueron creadas, por ejemplo, las juntas de vecinos, se institucionalizó la organización de los centros de madres, el gobierno de Frei había propiciado el programa de promoción popular, que consistió en una activa penetración desde el Estado y desde el gobierno a las organizaciones de la sociedad civil para activarlas en la consecución de algunos fines sociales. La democracia cristiana ha tenido una vida relativamente activa en el mundo gremial y esa vida activa también se expresó en este paro de octubre y esa fue la interpretación que hicieron los demócratas cristianos de este paro nacional. Aunque el paro gremial de octubre del 72 no fue impulsado por los partidos políticos, parte de la base militante participó en los acontecimientos. Los partidos hicieron su propia interpretación de esta movilización social contra la Unidad Popular. Por ejemplo, Claudio Reu Vicuña, intelectual del partido y que luego sería
sería diputado de la República desde 1973, había sido jefe de operaciones de la Consejería de Promoción Popular y director de la Nación, del diario La Nación en el año anterior. Señalaba que este paro nacional de gremios representaba un hito decisivo en la lucha del pueblo chileno contra los esfuerzos totalitarios de la Unidad Popular para imponer su conducción hegemónica en el país. En medio de este conflicto entre el gobierno, los camioneros y otros gremios, la Democracia Cristiana apoyó fuertemente a quienes se paralizaban a través de distintos comunicados. Por ejemplo, Renán Fuentealba, presidente del partido, expresó que consideraba extremadamente grave la actitud del gobierno en contra de los gremios movilizados, en específico cuando el gobierno dio la orden de requisar definitivamente y no devolver los camiones que estaban en paro. Y Fuentealba además afirmó que es de responsabilidad del gobierno cualquier consecuencia de los acontecimientos, puesto que es el gobierno el que está atropellando una vez más el Estatuto de Garantías Constitucionales que se comprometió a respetar. En otro momento, el propio Renán Fuentealba cuestionaba la Unidad Popular, expresando que quienes ahora están en el gobierno hicieron de la huelga, del paro nacional y de la agitación un arma cotidiana en la vida nacional del país. Siempre habían defendido este tipo de reivindicaciones, pero ahora era distinto cuando la Unidad Popular está en el gobierno. Como es sabido, la crisis del paro de octubre logró ser controlada por el gobierno previo llamado a los militares a gobernar con Allende, ocasión en que el comandante en jefe del ejército fue convocado para ocupar el cargo de ministro del Interior. Y con el paro de octubre, y desde entonces, la dialéctica entre democracia versus totalitarismo se vería no solo reflejada en el debate político, sino que se extendería en el grueso de la sociedad. A continuación los dejo con Alejandro San Francisco, quien nos hablará del cuarto tema en cuestión. En 1972 ya era claro que la democracia cristiana se presentaba a sí mismo como la principal barrera contra todo intento totalitario que pudiera haber en Chile, como lo manifestó Eduardo Frei Montalva, porque, como señaló Patricio Elwin al comenzar el año, a su juicio la Unidad Popular pretendía conquistar la totalidad del poder. Y el cuarto tema es el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, que precisamente señala que el gobierno de la Unidad Popular desde el comienzo se había ido empeñando por conquistar el poder total con el objetivo de instaurar un sistema totalitario ajeno al democrático representativo que establecía la Constitución. El considerando 6 del mencionado acuerdo, apoyado por la Democracia Cristiana y por el Partido Nacional contra el gobierno del presidente Allende y de la Unidad Popular, hacía dos acusaciones fundamentales. Por una parte, que el gobierno desconocía y atropellaba sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, ciertamente el judicial y el legislativo, pero también las atribuciones de la Contraloría General de la República, y por otro lado, que violaba habitualmente las garantías y los derechos que la Constitución aseguraba a todos los habitantes de la República. Como a su juicio, a juicio de la Cámara de Diputados, ya se habían acabado las opciones de solucionar o de resolver democráticamente el conflicto, y como el gobierno no quería retrotraer la situación a como había sido previamente en términos de respeto a la democracia, le representaba a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas que estaban presentes en el gabinete en ese momento, que debían poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que violaban la separación de poderes o que vulneraban los derechos constitucionales, y que ello debía significar encauzar la acción gubernativa por las vías del derecho y mantener las bases esenciales de la convivencia democrática en el país. El presidente Allende, como era previsible, interpretó este acuerdo constitucional en su sentido político, no solo en el sentido que le quería dar la oposición parlamentaria, y señaló que pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad de dirección política del presidente de la República es promover el golpe de Estado. En ese sentido, el acuerdo de la Cámara de Diputados es un momento decisivo en la historia de Chile. Días después
en una carta al general Carlos Prats, Radomiro Tomic, también demócrata cristiano y candidato presidencial en 1970, sostuvo que cual más, cual menos, todos estamos empujando la democracia chilena al matadero. Entre 1970 y 1973, a la larga, lo que se produjo fue un proceso de polarización y descomposición política. En ese proceso, los sectores de la democracia cristiana, los más de izquierda, que representaba en ese caso Rolando Fuentealba, o el que asumió en 1973 la dirección del partido de Patricio Aylwin, todos coincidieron en señalar que el gobierno estaba avanzando en una línea totalitaria y pensaban que la democracia cristiana era el principal baluarte de la democracia chilena. Sin embargo, a la larga, la forma por la cual se resolvió la situación política no fue la deseada ni por el gobierno ni por un sector de la democracia cristiana, sino que fue la intervención militar del 11 de septiembre de 1973. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Hasta acá dejamos nuestra presentación y esperamos la sesión definitiva para resolver las preguntas y las dudas que todos puedan tener a propósito de nuestra presentación. Desde ya, muchas gracias por participar. Muchas gracias. Somos a quienes el futuro le robaron. De mis hermanos toda su sangre derramaron. Soy de los poblacionales, hablo chucha y no tengo modales. Hola amigos, aquí Gonzalo de Chile. Quiero entregar una primera palabra de agradecimiento a la gente que hizo posible este evento y de paso mencionar un antecedente relacionado con lo que les voy a presentar a continuación. Entre el año 2013-2015 podríamos decir que apareció en Chile una especie de literatura popular, pseudo-sociológica, pseudo-testimonial, un poco tendiente a copiar las ideas de autores como Jean-François Revel, Popper y los tópicos de la literatura disidente. Pienso, por ejemplo, en los trabajos de Carlos Peña. Además, recordemos que el 2013 se conmemoran los 40 años del golpe militar y podría hablarse en ese periodo de una reorganización de la izquierda, con la vuelta de Michelle Bachelet y por supuesto con la aparición del Frente Amplio como fenómeno cultural. Bueno, mi presentación está anclada en uno de esos trabajos, Diálogo de Converso, su primera entrega, que data del año 2015, y en diálogo, valga la redundancia, con La llamada de la tribu, este libro de Mario Vargas Llosa, publicado el 2018. Lo que presento a continuación es un intento de capturar un par de ideas relacionadas con el análisis que surgió a propósito de estas lecturas. El título de este trabajo se lo debemos a Isaac Deutscher. Aparece en el ensayo La conciencia de los excomunistas, una especie de nota psicoanalítica en torno a ciertas figuras que vienen del comunismo o que congeniaron con este movimiento y que luego pasaron a militar en las filas del anticomunismo. Se habla de escritores, en el caso de André Malraux, por ejemplo, que pasó a defender los juicios de Stalin y terminó empatando el comunismo con los nazis. También de Arthur Koestler, o este periodista norteamericano Fisher, que da su testimonio en El Dios que fracasó, libro donde también participa Koestler con otros desencantados del orbe europeo. De hecho, el ensayo de Deutscher es una reseña crítica a este libro, presentada en 1950. Ahora, esta expresión de secta en secta, de haber pasado de un credo a otro, y aquí me tomo de sus palabras, quiere decir que los aludidos, después de haber sido arrebatados por la mayor ilusión, ahora están obsesionados por la mayor desilusión de nuestro tiempo. Y habría que decir tal vez del siglo XX. Este trabajo versa sobre figuras que se encuentran en un intermedio entre intelectuales y meros ideólogos. Digo ideólogos en el sentido de ponerse al servicio de estrategias de legitimación política, activando el viejo truco de hacer pasar intereses particulares como representantes de lo general. Este es un tono que puede apreciarse en las lecturas que nuestros excomunistas hacen de los fenómenos sociopolíticos, de la contingencia, por así decirlo.
porque se puede apreciar que más que un esfuerzo de entregar explicaciones, un esfuerzo intelectual, predomina una necesidad permanente de activar una toma de posición respecto de los proyectos y procesos de transformación política, y esto se hace valiéndose del bien ponderado estándar evaluativo del liberalismo. Vargas Llosa nos dice cosas como la libertad es el valor supremo, o bien nos pone frente a principios con los cuales prácticamente nadie estaría en contra. Y esa libertad remite a figuras como Margaret Thatcher o Ronald Reagan. Aquí vale señalar la tesis central de lo que nos presenta Deutscher, y es que el hereje se convierte en renegado. Y pronto el excomunista deja de oponerse o se olvida de oponerse al capitalismo. Es más, se une a los defensores de este, terminando en una suerte de sectario vuelto al revés, que sigue viendo el mundo en blanco y negro, solo que ahora los colores se distribuyen de modo distinto. Fidel Castro, Chávez, Stalin, por citar algunos, aparecen todos en el mismo saco, representantes de una gesta para derrocar tiranos, pero que ellos mismos terminaron convertidos en los peores tiranos, enemigos declarados de la cultura democrática, como nos dice Vargas Llosa. Otro aspecto que va en esa línea de hombres dedicados al trabajo ideológico puede apreciarse en Diálogo de Converso. La efervescencia de la Unidad Popular y la radicalidad que asumió la juventud de la izquierda chilena se relatan casi como un producto de dos cosas. Primero, bueno, de la vorágine de los tiempos, de un clima cultural del cual era imposible sustraerse, y en segundo lugar del frenesí, casi un impulso biológico de una generación que como tal tiene la misión de hacerse una épica. Sin embargo, y aquí habría que poner atención, no en lo que se dice, sino en lo que no se dice. A ver, para fines del gobierno del presidente Allende, a través de la reforma agraria, en Chile se había expropiado poco más de 5.000 fundos, algo así como 10 millones de hectáreas. En su mayoría, por las extensiones de estos fondos, que eran propias de una condición latifundista, y por supuesto por lo que se conocía como una administración ineficiente por parte de los propietarios. En los años 60, la propiedad de la tierra seguía siendo de tipo hacendal. De hecho, Chile era uno de los países más desiguales en términos de distribución de la tierra, y no solo de América Latina, lo cual ya era bastante que decir, sino del globo. O sea, una excesiva concentración en pocas manos, o mejor dicho, en las manos de los grandes propietarios de la clase terrateniente, que concentraban cerca del 80% de la tierra agrícola. Uno piensa, porque frente a datos como este, es difícil sostener que lo que se gestó en la Unidad Popular fue un producto de la fantasía y de la irresponsabilidad de jóvenes embriagados con el espíritu de los tiempos. ¿Y qué podemos decir de la riqueza y su distribución en los años 70? Son realidades que seguramente el joven Ampuero y Mauricio Rojas conocían como miembros del Partido Comunista y del MIR, así como también, seguramente en su versión adulta y liberal, tienen conocimiento de que Chile hoy en día sigue siendo un país al debe en términos de distribución de la tierra. Casi la mitad de la superficie en manos de privados y al servicio, sobre todo en el sur, de la actividad rapiña de la industria forestal. Pero estos son problemas que no se tocan. Exigiría pasar un poco más allá de la denuncia y del oficio de la demonología. Yendo a la médula de esta presentación, hay un representante clave, el Premio Nobel de Literatura. El caso de Vargas Llosa es interesante. Se remonta a aquel joven que se confesó cautivado por la Revolución Cubana y la figura de Fidel, pero que lo terminó poniendo en el cuadro de los tiranos más grandes del siglo XX. Vargas Llosa decía en su balance de la Revolución Cubana: una típica dictadura soviética. La isla terminó siendo un país más pobre que aquel de los años 60, y peor aún, sin libertad. Y algunos recordarán que en el contexto del lanzamiento de La Llamada de la Tribu, por ahí por el 2018, cuando él visita México, esto se puede consultar en YouTube, se despacha el siguiente comentario. Ustedes lo pueden ver en la lámina.
Voy a leer la primera parte, donde dice: hay una posibilidad, y las encuestas dicen que grande, de que México retroceda de la democracia hacia una democracia populista, una democracia demagógica. Y se pregunta: ¿van a ser tan insensatos los mexicanos teniendo el ejemplo trágico, horrible de Venezuela al frente, de votar por algo semejante? Bueno, quiero detenerme en citas como esta porque aquí está presente un denominador común, que consiste en activar las reminiscencias y el oficio del francotirador. Pero la pregunta sería: ¿qué tiene que ver el gobierno del presidente López Obrador con Fidel Castro, por ejemplo? Bueno, para Vargas Llosa, el México del 2018 habría dado un paso involutivo, votando por esas recetas fracasadas que tanto desprecia. Ya ven que en el marco de esta lógica entra un poco de todo. Se puede mezclar todo en el mismo cuadro. Hitler al lado de Mao, Mussolini, Pinochet, fascistas y comunistas, todo es lo mismo. Dictadorzuelo, para usar una categoría nativa del Premio Nobel peruano. Ahora, Deutscher nos dice que lo que el excomunista aporta en su rol de renegado es la falta de escrúpulo, el desprecio a la verdad. Podríamos decir que como desencantado se suma una caza de brujas desenfrenada contra lo que representa su antigua ilusión. Y aquí vuelvo a citar a Deutscher cuando nos dice: no es raro que los excomunistas denuncien la más suave tendencia del Estado benefactor como bolchevismo legislativo. Lo que a mí me llamó la atención fue la necesidad de autojustificación. En la introducción de La llamada de la tribu, Vargas Llosa nos cuenta su proceso de renovación y aparece una consigna central: la traición de las nobles ilusiones en un régimen, se refiere al cubano, que se vistió de los ropajes de la libertad y la justicia social, para terminar en la cacería de cualquier tipo de disidencia o simplemente de crítica. Ustedes pueden ver en ese sentido cómo el converso está justificado a través de la denuncia, la misma que hace parte del proceso de convencimiento, casi porque dudar no está permitido, cuando se trata de haber traicionado lo que antes se defendió. En religión, así como en política, la duda o el sentimiento de culpa debe ser enmascarado con una extraordinaria muestra de certidumbre. Por otro lado, en Diálogo de Converso es lo mismo. Parte importante del libro está consagrada a la autojustificación. Me refiero a la justificación del por qué cambié, por qué decidí renovarme, abandonar el viejo credo. Y como lo apunté recién, no solo abandonar el viejo credo, sino que ir en contra de este, ser hereje y renegado al mismo tiempo. Ahora, ¿por qué este énfasis llama la atención? Bueno, porque si nosotros analizamos la experiencia real de los susodichos, me refiero principalmente a Roberto Ampuero y Mauricio Rojas, se trata de personajes muy secundarios. Si analizamos su actuación real en los movimientos de izquierda, y quizás la palabra secundario se queda corta. Aquí ya habría que comenzar a cambiar las palabras, o tal vez hablar de un tipo converso sui generis, o de conversos que no tuvieron ninguna participación o experiencia política de importancia en los procesos históricos. La aproximación metodológica que me permitió iniciar esta problematización fue a través de conversaciones abiertas que se plantearon con viejas figuras de la izquierda política de la Unidad Popular, para contrastar precisamente lo que Mauricio Rojas y Roberto Ampuero afirman de sí mismos, no solo en Diálogo de Converso. Ustedes pueden, a propósito de la experiencia disidente, pueden consultar videos y otras instancias que están asociadas a foros abiertos, muchos de ellos organizados por la Fundación para el Progreso. Bueno, yo me acerqué a viejas figuras de la izquierda política de la Unidad Popular, y lo que hice con mis entrevistados fue presentar estas dos afirmaciones que ustedes pueden apreciar ahí, que son afirmaciones extraídas de Diálogo de Converso. Voy a leerlas. Dice: nosotros estuvimos en la primera línea en la hora de la destrucción de la democracia chilena, y luego vinieron los tanques y los generales para concluir lo que nosotros habíamos iniciado. Como pueden apreciar, una delicada retórica a la justificación. La otra dice: la crítica más efectiva, del socialismo la ejerce la porfiada realidad cotidiana del socialismo. Por eso, solo quien no ha vivido en el socialismo puede defenderlo en forma fanática. El que lo conoce sabe cuánto calza.
esto de el que lo conoce, digamos, se convirtió en una afirmación bastante problemática cuando yo ingresé a la conversación. Aquí ustedes pueden apreciar algunos de los resultados, o mejor dicho, de las respuestas que suscitaron estas citas en la conversación. Yo solo extraje 2. Estas fueron conversaciones, muchas de ellas tomaron más de 1 hora. Pero estas son las que yo traje para compartir. Me decía un viejo, podríamos decir militante, que sigue siendo militante del Partido Comunista: nunca fuimos un partido extremista como el PS. ¿Para qué hablar del MIR? Los comunistas siempre estuvimos por respetar la institucionalidad vigente, para consolidar el programa de la Unidad Popular. Esto llama la atención porque uno puede decir que se le carga al Partido Comunista una mochila que, si uno analiza la evidencia histórica, no tendría por qué cargar. O sea, la práctica al interior de la Unidad Popular del partido siempre fue calificada como, podríamos decir, la vía moderada. El Partido Comunista no estaba por desechar la democracia burguesa, como sí consignaba el MIR o el Partido Socialista. Y aquí otra cita, también del mismo entrevistado, que no quiso dar su nombre, en todo caso no fue el primero. Decía: eso de la primera línea me parece ridículo. Ampuero lo conocíamos como el encargado del diario Mural en la universidad. Se refiere, creo que, a la Universidad de Chile. Esa era su función en la J, en las juventudes comunistas, digo. Bueno, por información de este tipo, la interrogante que se instaló en mi modesta exploración fue entonces ¿por qué? O sea, ¿por qué un personaje tan secundario piensa o cree que sabe lo que realmente ocurrió al interior de los socialismos reales? ¿De dónde le nace esa convicción? Ahora, la omisión del trabajo intelectual cobra más importancia si nosotros pensamos con qué grupos de influencia terminaron aliados nuestros conversos criollos. Bueno, precisamente con los sectores que aplaudieron el golpe militar y que lucharon por la impunidad desde que Chile volvió a la democracia. Pero volvamos a la pregunta central: ¿y entonces por qué tanta justificación de sí mismo? ¿Cuál es la necesidad de ponerse en esta posición de converso y de transformar una experiencia tan elemental de un par de años como la senda de la iluminación hacia conclusiones que además están escritas en todas partes? Y aquí habría que hilar muy fino, porque Isaac Deutscher nos manda al diván, nos habla del afán de los excomunistas de meter el dedo en el pastel político, de estar siempre en el epicentro como una forma de sosegar el narcisismo, pero esto ya sobrepasa mi dominio de especulación. Llegado a este punto, quiero mencionar 2 cosas. No es tema de este trabajo establecer un juicio valorativo sobre el acto de renovarse, de cambiar de opinión. No se trata de inscribirse en una condena a lo que los excomunistas representan. La primera palabra que aparece aquí sobre ellos es la de traidores, ¿cierto? Vendido. Eso es de una izquierda que no acepta matices ni diferencias, como decía Isaac Deutscher. Además, me parece que es bueno que exista un examen crítico, aunque sea de profundidad periodística, sobre las consecuencias del radicalismo político, como una especie de invitación a moderar el juicio. Esto sobre todo si tenemos en cuenta lo que se ha venido gestando en Chile con el llamado estallido social. Si ustedes revisan los informes del Laboratorio de Análisis Político de la Fundación para el Progreso, instancia que dirige Mauricio Rojas, lo de octubre tiene que ver fundamentalmente con 2 cosas. Se habla de una crisis de expectativa de los sectores medios y, en segundo lugar, de la legitimación de la violencia, a partir de las viejas cantinelas de la desigualdad social y de la pobreza producto del capitalismo salvaje. Ahora, ustedes pueden consultar cualquier informe del PNUD o de la CEPAL respecto de cuestiones como el aumento del ingreso per cápita, la cobertura en educación o sobre todo la disminución de la pobreza. Pero, más allá de todos los avances que el país ha experimentado en las últimas décadas, a partir de octubre se habría instalado, o se habría abierto la puerta, mejor dicho, para un polo insurreccional, cuyo leitmotiv apunta a desestabilizar el país y, por supuesto, no detenerse hasta forzar la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Eso
por lo menos podríamos decir que se sostenía hasta antes de la pandemia. Estoy hablando desde el punto de vista de los informes que les comenté recién. ¿Y cómo podrán suponer ustedes aquí, como no, aparecen las reminiscencias del 73? Se acusa un clima de polarización política, de una situación que vuelve a abrir el paso hacia alternativas populistas que prácticamente prometen hacer feliz al mundo. Y lo más preocupante, se vuelve a poner en cuestión el Estado de Derecho, incapaz de asegurar el monopolio de la fuerza. Lo que habría que reconocer es que es casi una condición de posibilidad para la protesta el milagro chileno como malestar del éxito. Esa idea de que en la región latinoamericana Chile sería una especie de caso excepcional, que estaría más cerca de la realidad del primer mundo que de sus vecinos. También la imagen de un gobierno, del actual, desbordado por las masas, con la diferencia no menos importante que si en el periodo de la Unidad Popular fue la derecha la que supo canalizar la verborrea revolucionaria en su favor, ahora serían los partidos de la izquierda, según los diagnósticos mencionados, insisto. Lo que ya se advertía en Diálogo de Converso era este diagnóstico, como ustedes pueden apreciar en las citas que yo les comparto aquí. Son los efectos del malestar del éxito. Voy a leer una que dice: en vez de una especie de nirvana agradecido vino el descontento de muchos, en especial de la gente joven. Aquí estamos hablando del periodo 2013-2015. De pronto se ve el otro lado de la luna y se pasa del vaso medio lleno al vaso medio vacío. Bueno, lo otro que quiero mencionar es que no nos interesa hacer las lecturas de Ampuero, Rojas, Vargas Llosa, tergiversan las fuentes intelectuales de las cuales abrevan. Yo creo que eso sería concederles un estatuto que no tiene cómo sostenerse, el estatuto de tomarlos como economistas, politólogos o cientistas sociales. Un poco como hizo el profesor Atilio Borón con El hechicero de la tribu, para responder a la llamada de la tribu, sobre la base de las falsedades y tergiversaciones en las que incurre Vargas Llosa en su rol de propagandista del imperio, como dice el profesor Borón. Lo que a mí me pareció importante cavilar es lo que podría leerse como la función pedagógica que nuestros conversos llevan a cabo, ornamentando y poniendo en escena sus experiencias particulares. Aquí hay una diferencia importante porque el testimonio como género literario siempre ha estado vinculado a cuestionar el orden establecido y los valores dominantes. Pero en este caso ocurre algo muy distinto. Digamos, ocurre al revés. Quiero retomar uno de los esquemas que me regaló uno de mis informantes, esto de comenzar revolucionario y terminar defendiendo una versión tan rabiosa del capitalismo como la chilena, que todos sabemos cómo se incubó, porque las AFP, las ISAPRES, la privatización de la educación o del agua no fueron iniciativas que votó la gente, sino que se instalaron bajo el amparo de la dictadura y de sus crímenes. O sea, el milagro chileno en su origen no tiene nada del liberalismo democrático que tanto defiende Vargas Llosa y compañía. Sin embargo, en esta operación aparece lo que yo considero como una moderación justificadora de lo fáctico, digamos, de la prolongación del milagro chileno. En este contexto, cualquier atisbo de transformación política, es decir, no puro maquillaje, como el que se acostumbró en los gobiernos de la Concertación, termina siendo denigrado. Y este es el esquema con el que nuestros autores repasaron el proyecto político de la expresidenta Michelle Bachelet y su promesa refundacional, por ahí por el año 2013. Esto de haber pretendido iniciar un nuevo ciclo sociopolítico con la superación de los principios socioeconómicos y políticos heredados de la dictadura, y habría que poner énfasis en promesa refundacional. Bueno, ¿qué nos decían nuestros autores? Que se trataría de la vuelta a un socialismo trasnochado, la peligrosa reactivación de las recetas fracasadas y del radicalismo político. Por eso en Diálogo de Conversos advertían lo siguiente: ante la ofensiva socialista, miren las palabras, cómo se agitan, y el espíritu refundacional del gobierno de Bachelet, nuestros relatos de ex soñadores con el comunismo se hacen relevantes para los jóvenes de ideas liberales, que ven cómo resurge con fuerza una amenaza que parecía relegada a los museos. Bueno, para cerrar, en mi opinión, la función pedagógica que viene con la puesta en escena de los testimonios de este tipo de literatura disidente
termina siendo una invitación al conformismo y al escepticismo. El conformismo del vaso medio lleno, gracias a las bondades del milagro chileno y su prolongación en democracia. Y el escepticismo porque se supone que cada vez que aparece un proyecto político con tintes transformadores, terminamos, y aquí aparece la cita recurrente a Popper, prometemos paraísos pero terminamos produciendo infiernos, como si la historia fuese una bola de cristal. Yo creo que no hay que ser partidario del modelo chileno para reconocer que Chile ha mejorado. El problema, sin embargo, son las promesas que el propio milagro no ha cumplido. Por ejemplo, cuando vemos el problema de las jubilaciones, la concentración del mercado o el endeudamiento que cualquier estudiante chileno promedio contrae en la educación superior. Quiero decir, no hay que ser marxista, creo yo, para criticar el modelo, ni para afirmar que el milagro chileno también engendra contradicciones inherentes. Lo crucial es qué conclusiones sacamos de esto. Por último, quiero presentar la clave de lectura, de análisis, que dice lo siguiente. La puesta en escena del testimonio disidente, me refiero al papel principal de Mauricio Rojas y Roberto Ampuero en la escena pública, apunta a domesticar el proceso histórico. Su función pedagógica busca reforzar el discurso anticomunista para extraer el supuesto de que cualquier intento de superar el neoliberalismo remite a las derivas perniciosas del pensamiento y la acción utópica. Algo así como criticar y autoculparse de lo que fue hecho en el pasado para no tocar el presente. Ustedes pueden apreciar cómo se termina fabricando una especie de discurso antiutópico a partir de experiencias particulares y limitadas para de paso degradar proyectos de transformación política. Eso sería todo. Muchas gracias. Que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada. Y somos en quienes se sustenta la riqueza, el poder, la ostentación de esta psicópata nobleza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me llamo Diego Escobedo, soy alumno del Magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y hoy les voy a hablar de mi trabajo titulado La Segunda Independencia, giros conceptuales de una lucha continental en Chile, 1970-1980. ¿De qué va a tratar esta disertación? Aquí se estudiará el concepto de segunda independencia empleado tanto por el gobierno de Salvador Allende como por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Se buscará no solo diferencias, sino también continuidades discursivas e ideológicas en torno a esta consigna. Aunque la épica de la independencia con las figuras de Bernardo Higgins, José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez, los tradicionales próceres de la independencia chilena, han sido una constante en el discurso de identidad nacional, la retórica refundacional que imperó en Chile entre el 70 y el 80, primero con la Unidad Popular y después con la dictadura, hicieron un uso particularmente intensivo de esta narrativa. Ambos periodos albergaron ideologías opuestas, y los que se reformuló constantemente la idea de una nueva independencia, que ya no era de España, sino que podía ser tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Esto invitó a retomar distintos símbolos patrios como próceres, fechas, que dieron forma a un potente relato en estos dos gobiernos. Esta consigna, a su vez, se expresará principalmente en tres planos: político, económico y también cultural y artístico. Tres planos donde podremos apreciar la evolución y mutaciones de este polisémico concepto. ¿Cuánto se mantuvo y cuánto se reinterpretó de la independencia allendista bajo el pinochetismo? ¿Cómo fue su vinculación o desvinculación con la segunda independencia a nivel latinoamericano? Dichas preguntas buscaremos dilucidarlas mediante el análisis de bibliografía académica y fuentes primarias, principalmente periódicos de la época, discursos y textos de líderes políticos, todo lo cual será procesado historiográficamente y leído buscando responder cuánto trascendió, y si es que trascendió, de este manoseado concepto entre 1970 y 80. Partiremos hablando de la campaña presidencial de 1970, la cual enfrentó a tres candidatos. Por un lado, el expresidente derechista Jorge Alessandri, por otro, el candidato oficialista demócrata cristiano Radomiro Tomic, y el socialista Salvador Allende, abanderado de la Unidad Popular. Desde López empleó una serie de símbolos históricos en busca de darle legitimidad histórica al programa de gobierno durante la campaña de Allende. Las más recurrentes fueron el expresidente José Manuel Balmaceda y el general Bernardo Higgins, como podemos ver en la imagen en pantalla. Esto lo podemos ver ya en la Semana O'Higginiana, la tradicional conmemoración del natalicio del llamado Padre de la Patria de Chile, cada 20 de agosto.
En las ediciones del mismo mes de 1970 del periódico comunista El Siglo, se enfatizaban las semejanzas entre la lucha antiimperialista de 1810 con la que se estaba llevando a cabo en 1970, y se resaltaba que O'Higgins habría sido derrocado por la aristocracia conservadora debido a su programa reformista. Este discurso contó con un potente correlato visual bastante explícito dentro de la campaña allendista. En un inserto propagandístico del 19 de agosto en El Siglo figuraba la efigie del general Chillanejo junto a la leyenda O'Higgins fue derrocado y desterrado por la derecha. O'Higgins fue pueblo, O'Higgins es patria. Siguiendo con la tesis enunciada en el mismo diario a comienzos de mes y rematando el afiche con un decídete tú también por el doctor Allende, como podemos ver a la izquierda de la pantalla. En clave humorística, la publicación mirista Punto Final publicó el 14 de septiembre del 71 una caricatura bastante elocuente. En ella se ve a Salvador Allende a caballo y vestido como Higgins, pronunciando la icónica frase de este último, el que sea valiente que me siga. Tras él se ve una serie de personajes populares y delante se aprecia que va a embestir a unos burgueses estereotípicos. Imagen que también pueden ver en pantalla. El triunfo de la Unidad Popular en las elecciones del 4 de septiembre incrementó exponencialmente este discurso. En su primera locución tras la victoria en las urnas, Allende arengó a sus adherentes declarando: somos los herederos de los padres de la patria, y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Con esto, Allende tenía su objetivo puesto en una causa que terminó siendo aprobada por unanimidad en el Congreso del 71, la nacionalización del cobre. Todo esto viene acompañado de un ambicioso proyecto social y cultural, impulsado tanto desde el gobierno como por parte de distintos artistas cercanos a la izquierda, que ha incorporado en su trabajo la consigna de la segunda independencia. Esto lo podemos ver en el trabajo de la brigada muralista Ramona Parra o en los artistas adherentes al movimiento de la nueva canción chilena y el nuevo cine chileno. El grupo Inti Illimani, por ejemplo, compuso para el álbum Canto al Programa, una musicalización del programa de gobierno del OP de 1970, una canción titulada La Segunda Independencia, sin ir más lejos, la cual también incluyeron en el álbum Viva Chile. Entre sus estrofas se escuchan los versos, abro comillas, que los países hermanos de Centroamérica y Sur borren las sombras del norte a ramalazos de luz, cierro comillas. Aquí se evidencia la dimensión latinoamericana de esta lucha, resaltando la solidaridad y hermandad regional en contra de la dominación económica y cultural de Estados Unidos. Este discurso neoindependentista, entre comillas, también se manifestó en otras medidas tan simbólicas como tangibles para el ciudadano promedio. El Parque Cousiño, por ejemplo, fue rebautizado por Allende con el nombre aún vigente de Parque O'Higgins, y realizó a su vez una extensa remodelación buscando generar un jardín, entre comillas, abierto al pueblo por el gobierno del pueblo. Cierro comillas. Para este proyecto se contrataron asesores cubanos responsables del Parque Lenin en La Habana, con lo cual la estética antiburguesa y revolucionaria es adaptada y ligada al imaginario independentista criollo. Y en regiones, cabe destacar el caso del Parque Monumental Bernardo O'Higgins de Chillán Viejo. La obra fue inaugurada en febrero del 73 y se emplazó donde originalmente estaba la casa donde vivió Bernardo O'Higgins. Pero O'Higgins no fue el único prócer reciclado por la Unidad Popular. José Miguel Carrera contó con un billete propio, el de 1000 escudos, donde figuraba su imagen junto a unos versos del canto general de Pablo Neruda dedicados al prócer, los cuales dicen, y abro comillas, dijiste libertad antes que nadie, cuando el susurro iba de piedra en piedra, escondido en los patios, humillado, cierro comillas. Respecto al cine, podemos destacar el Manifiesto de los Cineastas de la Unidad Popular, de 1970, donde el cineasta Miguel Litín destacó la importancia de las luchas sociales y de los próceres de la independencia como, comillas, herencia legítima y necesaria para enfrentar el presente y proyectar el futuro, cierro comillas. De ahí que uno de los principales proyectos cinematográficos del gobierno de Allende, a cargo de Patricio Guzmán, fue un film sobre el guerrillero Manuel Rodríguez, quizás el héroe independentista más popular, el cual nunca se realizó por falta de recursos. Ahora, la intensa exaltación de la figura de O'Higgins como supuesto aval de esta segunda independencia se repitió en los 3 aniversarios de su nacimiento celebrados por la UP. Desde luego que este discurso suscitó la reacción del sector político que tanto criticaba a la izquierda. Esta crítica llegará hasta el Parlamento, primero en boca del senador Juan Hamilton, quien lamentaba ya en 1972 que, abro comillas, reiteradamente y con poco respeto por los valores históricos, la Unidad Popular ha comparado al presidente Allende con Bernardo O'Higgins y Balmaceda, cierro comillas. El asunto volverá al Congreso un año después, esta vez motivado por el libro Capítulos de la Historia de Chile, detallado más adelante. La dimensión latinoamericana de la segunda independencia.
A mediados de los 60, tras el triunfo de la Revolución Cubana, Fidel Castro buscó expandir la revolución a lo largo de Latinoamérica bajo la consigna de realizar la segunda independencia, concepto que vemos que no es nuevo y que ya se estaba hablando desde mucho antes en el continente, pero que aquí agarra más fuerza a partir del impulso de Fidel Castro, quien consideraba que mediante esta lucha continental se debía lograr la liberación de las naciones latinoamericanas del neocolonialismo y el imperialismo yanqui. Este concepto buscaba así ligar esta lucha con la emancipación de España entre 1810 y 23, con el proceso de transformaciones por el que atravesaba Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XX, con los distintos proyectos reformistas o revolucionarios que se alzaron por esta época, los cuales albergaban una crítica al legado de los libertadores. La independencia fue a medias o quedó incompleta. O visto de otra forma, estos proyectos venían a ser la continuación en un nuevo ciclo de lo iniciado por Bolívar y San Martín, y concretarían, entre otras cosas, la independencia económica de las distintas naciones latinoamericanas, lo que debía lograrse, según postulaba Fidel Castro, mediante la lucha armada. Este discurso tuvo un claro eco en la izquierda chilena, tejiendo redes con procesos afines a lo largo del continente. No solo con Cuba. En la antes mencionada editorial del siglo, el 1 de agosto de 1970, se destaca también la conmemoración de los 50 años de los 150 años de la Escuadra Libertadora del Perú, ocasión que también es empleada para celebrar los logros del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Juan Velasco Alvarado. Dicho régimen emprendió una serie de reformas en Perú, como la nacionalización del petróleo y la reforma agraria, además de tener también como consigna y meta realizar la segunda independencia. Esto llevó a estrechar los vínculos entre Santiago y Lima bajo la administración de Allende y a la prensa gobiernista a alabar al país vecino. Cabe agregar que este discurso latinoamericanista y refundacional vino a fortalecer los lazos de cooperación cultural entre los artistas y personeros de la izquierda continental. Nuevamente, Inti Illimani nos da un ejemplo al respecto cuando, en 1969, lanzaron la canción Simón Bolívar, compuesta por el uruguayo Rubén Lena. Allí no solo se hace un homenaje al icónico libertador, sino que también al padre de la patria de Uruguay, José Artigas, pues en la estrofa final se escucha, y abro comillas, en el sur la voz amiga es la voz de José Artigas, que también tenía razón. Cierro comillas. Ahora, existieron relatos disidentes dentro del discurso independentista, dentro de la misma izquierda chilena o las izquierdas. Mientras que la izquierda moderada o oficialista, por un lado, tuvo a O'Higgins como principal caballo de batalla, desde la izquierda más extrema, defensora de la vía armada y no del gradualismo, se levantaron las figuras de Carrera y Manuel Rodríguez y se criticó fuertemente el rol de O'Higgins, indicado tradicionalmente como padre de la patria. Esta pugna llegó al paroxismo con la publicación, durante abril del 73, del libro Capítulos de la Historia de Chile, de la editorial Quimantú, publicado por una autora anónima bajo el seudónimo de Rankil, como podemos ver en pantalla. La publicación, de 130 páginas y con una tirada de 5.000 ejemplares, se presentaba como un libro de divulgación histórica orientado a las clases populares. No obstante, el libro presentaba una interpretación marcadamente izquierdista e ideologizada, sin rigor historiográfico y basándose en el materialismo histórico. Lo que generó más polémica, eso sí, fue que el libro atacaba constantemente a Bernardo O'Higgins, tachándolo de dictador y títere de la burguesía, e indicando a Manuel Rodríguez y José Miguel Carrera como los verdaderos héroes y revolucionarios de esta contienda. Esto derivó en que la oposición en bloque saliera a criticar el libro, además de personeros de las Fuerzas Armadas y del Instituto O'Higginiano. Coincidiendo que el presidente del instituto en ese momento era el senador Humberto Aguirre Doblán, del Partido Radical, el asunto escaló hasta ser discutido en la Cámara Alta. Al considerar que el libro de Rankil era un crimen de lesa patria, el Instituto O'Higginiano, en conjunto con el ejército, organizaron un acto de desagravio en la tumba del prócer en el Cementerio General el 20 de agosto del 73. Lo interesante aquí es que no solo la oposición en su conjunto reaccionó negativamente ante el libro, también personeros del oficialismo. El mismo Partido Comunista salió a defender la figura de O'Higgins, versión que reforzó el gobierno desde la nación y también en el Parlamento. Desde el siglo, el PC tildó al libro de anticomunista, de falto de rigor historiográfico y de haberle dado más insumos a la oposición a sus continuos ataques contra el gobierno. Por otra parte, desde la revista Punto Final, encontramos un total apoyo a este libro, el cual es alabado por su desenmascaramiento de, comillas, la jauría de hombres decentes, cierre comillas.
Pocos días después vino el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, que puso fin al gobierno socialista de Salvador Allende e inició la dictadura militar del general Pinochet. Que esto se haya producido una semana antes de la celebración de las fiestas patrias fue la excusa perfecta para hacer analogías entre ambos periodos históricos. El diario El Mercurio, por ejemplo, en su edición del 18 de septiembre, publicó en su portada un largo texto laudatorio hacia la vida de O'Higgins, destacando como antes su profunda fe católica. En la siguiente página figura una editorial llena de críticas al derrocado gobierno, señalando que, comillas, Allende no fue capaz de hacer el gesto de renunciación que tuvo O'Higgins, ni abandonó el poder discretamente para poder poner término a sus días cuando llegó el fin de su mandato, como hiciera Balmaceda, cierro comillas. Además, en la revista ¿Qué pasa? Se publicó en su primer número, posterior al 11 de septiembre, una editorial titulada Junta Queremos. Allí se compara la Junta de 1810 con la de 1973. Los ánimos están dados para las analogías históricas y el resurgimiento de la consigna segunda independencia parece ser inevitable. Imbuidos por un espíritu refundacional, Pinochet consideraba que la construcción de un nuevo Chile pasaba por la destrucción del otro. Así lo manifestó al menos en sus discursos redactados por Álvaro Puga Capa, periodista y colaborador civil de la DINA, apodado por muchos como el cuarto miembro de la Junta. Según declaró Puga en entrevistas, él incluyó el concepto de segunda independencia en el discurso de la dictadura. En la misma línea, ordenó poner en el edificio Diego Portales, ex UNCTAD, las fechas 1810 y 1973 sobre un fondo de cobre, como podemos ver en pantalla. Así, la historia recordaría a las dos grandes juntas, la Junta Nacional de Gobierno de 1810, preludio de la libertad del Imperio Español, y la Junta Militar de 1973, que emprendió la liberación del marxismo-leninismo. Más adelante, e inspirándose en un acto realizado en homenaje al general San Martín en Buenos Aires, Puga propuso la idea de construir la llama de la libertad frente a la moneda. Esta vez la independencia no era del Imperio Español ni del imperialismo yanqui, sino del marxismo internacional. La guerra era contra el terrorismo y los grupos subversivos financiados por Cuba y la Unión Soviética, y la unidad popular, el oscuro pasado con el que había que romper. Pocas figuras históricas del antiguo Chile se salvaron. La más conocida era nuevamente el general Bernardo O'Higgins. En la primera semana o'higginiana celebrada en dictadura, se observa una continuidad de la exaltación de la figura del prócer, y también pequeñas diferencias. El Mercurio, en su edición del 20 de agosto, publicó un especial dedicado a la memoria del prócer con el escueto título de O'Higgins. Lo interesante es que en dicho texto se excusa con argumentos poco convincentes el secularismo perseguido por el gobierno de O'Higgins, y transforma al revolucionario en un ferviente católico y opositor a los pipiolos, el ala más izquierdista de la política de la época. Las celebraciones del bicentenario del nacimiento del prócer cayeron como anillo al dedo al régimen. Pinochet, al autonombrarse capitán general y trasladar los restos del Libertador, un 20 de agosto del 79, en una pomposa ceremonia a la cripta de la Patria frente a la moneda y bajo la llama de la libertad, ambas construidas por su régimen, buscaba establecer un inexorable paralelo entre su lucha y la que libró el prócer chiganejo. Los dos capitanes generales pelearon una guerra de independencia, la de 1810 y la de 1973. Quizás donde mejor se manifestó esto fue en la numismática. El cambio de régimen económico en Chile implicó, entre otras cosas, el fin de la unidad monetaria escudo y el restablecimiento del peso. Paradigmático es el caso de la moneda de 10 pesos, la cual vemos en pantalla, y que contó con dos versiones emitidas de forma paralela. En una de ellas vemos el rostro del libertador Bernardo O'Higgins y en su cara opuesta el valor, 10 pesos. En la otra versión, en la cara opuesta al sello figura la mujer alada, representación de la libertad, rompiendo sus cadenas y la fecha 11 de septiembre del 73, reforzando así la correlación entre las dos independencias. Si bien no se siguió una política cultural definida o constante en el tiempo, los primeros 3 años del régimen estuvieron caracterizados por el uso intensivo de la editorial nacional Gabriela Mistral, ex Quimantú, donde se buscó mitificar el 11 de septiembre como un día heroico y festivo, uno más dentro de las celebraciones del mes de la patria, solo una semana antes del 18 de septiembre, mediante una serie de libros y suplementos. No solo el O'Higgins revolucionario se perdió con el golpe, sino que tampoco sobrevivió la dimensión latinoamericanista de esta lucha. Figuras como Bolívar y José Martí, antes revolucionarios aliados, pasaron al olvido. La nueva segunda independencia se contrajo las fronteras chilenas en su afán nacionalista.
La declaración de Ayacucho, firmada por el almirante Patricio Carvajal, canciller de la dictadura en el 74, fue quizás el último momento latinoamericanista del régimen. Después, la implementación del programa económico neoliberal implicó que Chile se saliera del Pacto Andino en 1979. Para esta fecha, es otra la cooperación que existe a nivel internacional. Hablamos del Plan Cóndor, el esfuerzo clandestino y coordinado de varias dictaduras del cono sur de América para seguir, exterminar y desaparecer izquierdistas o grupos subversivos a estos regímenes. No obstante, la situación cambió para principios de los 80, con motivo de la apertura económica iniciada por las reformas neoliberales de la dictadura, lo que fomentó un nuevo tipo de cooperación regional, siendo una de las primeras señales de dicho entendimiento la visita a Chile del general Gregorio Álvarez, dictador uruguayo. En esta nueva etapa, aún resuenan los ecos de la liberación nacional de los años 70, así lo dio a entender Pinochet en las siguientes declaraciones hechas durante la visita de Álvarez en 1982, y abro comillas. Chile y Uruguay sufrieron y derrotaron a comienzos de la década pasada la agresión subversiva del totalitarismo comunista. Los militares chilenos y uruguayos, siguiendo sus propios derroteros, nutridos por su propia tradición, iluminados por el ejemplo de sus próceres, continúan bregando hoy por la independencia auténtica, por el progreso y el desarrollo. Vemos aquí una intención explícita del régimen por hacerse cargo de la retórica neoindependentista del gobierno anterior, deslegitimarla y dar vuelta a su significado de liberación de una metrópolis imperialista. De esta forma, 1810, los militares sudamericanos se coordinaban en su lucha contra un enemigo común. Ya no eran los españoles, sino el comunismo nacional e internacional. Conclusiones. La segunda independencia del allendismo era principalmente económica, mientras que la segunda independencia bajo el pinochetismo era meramente política. Es posible asegurar que este último caso terminó siendo más efectivo en su trascendencia en el tiempo, aunque con una connotación peyorativa, y esto lo podemos apreciar hoy en un elemento bastante cotidiano. Bernardo O'Higgins es asociado más a Pinochet que a la izquierda allendista. Los bipolares giros que tuvieron estas consignas en Chile se explican por lo que Macmillan llama los usos y abusos de la historia, los cuales son bastante comunes en gobiernos de corte fundacional o reformista. Para Elizabeth Yellin, todos los relatos nacionales son selectivos. Se escoge a los héroes que después saldrán en los libros escolares con la visión oficialista del gobierno, pero también habrá, y abro comillas, relatos incidentes como resistencia al poder. Cierro comillas. Dinámica que podemos encontrar en las figuras de O'Higgins y Manuel Rodríguez, el primero disputado por la izquierda y la derecha, y el segundo símbolo clásico de la izquierda revolucionaria, sobre todo de la resistencia a Pinochet. Cabe agregar que, como se mencionó anteriormente, este concepto no es propio de la década del 70. Existió desde mucho antes tanto en Chile y Latinoamérica, e incluso ha sido retomado en la actualidad. Con motivo de las protestas iniciadas en Chile el pasado 18 de octubre, una de las consignas que se ha escuchado por parte del movimiento social ha sido la de lograr una segunda independencia. ¿Cuánto de nuestro periodo estudiado está influyendo en el proceso por el que atraviesa Chile en la actualidad? ¿Es solo un eslogan más o existe una conexión más profunda detrás? Son preguntas que, por ahora, dejaremos abiertas. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención y espero con ansia sus preguntas y que podamos conversar sobre el tema. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Como la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos los mal hablados, los mal pensados, los mal vestidos, los mal por...